La más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Creo que es importante que nosotros como sociedad estemos atentos a cada uno de los cumplimientos que hay que tener en las normativas, y es por eso que perdón, nuestro socio Geoambiente, que es la empresa a la que representa uno de nuestros speakers, es una empresa dedicada a la consultoría en los temas de energía y recursos naturales. Es pionera en Guatemala en el género de energía y medio ambiente, y es por eso que hoy su directora ejecutiva, Mireya Archila, estará hoy apoyándonos como uno de nuestros expertos. Ella tiene una especialización en geoquímica orgánica y ha estado trabajando muy directamente en el sector público, en el sector privado, y es fundadora de la empresa Geoambiente, así como ha realizado diferentes consultorías ambientales. En este momento le voy a ceder el espacio a Mireya con el objetivo de que nos pueda poner un poquito en contexto de lo que esperamos hoy en el evento. Para que ustedes tengan conocimiento, este evento va a ser grabado, vamos a tenerlo en nuestras redes, y la mecánica a seguir para las preguntas va a ser por medio del chat general del evento, en donde ustedes pueden colocar sus consultas, y en el espacio designado para responderlas vamos a estar leyéndolas. De antemano, muchas gracias. Voy a darle el micrófono a Mireya y luego vuelvo a presentarles a nuestros speakers. Mireya, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días tengan todos. No sé si es posible que me vean. Permítame un segundito. Sí, solo voy gracias. a poner el video. Permítame. No sé si ven mi pantalla. Sí, gracias. Sí la vemos. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a, muy buenos días tengan todos. La verdad que el tema de hoy pues es sumamente interesante, dado que vamos a ver en este contexto, en ese conversatorio que tenemos con otros expertos, el cumplimiento ambiental relacionado con la sostenibilidad de las empresas, los retos y desafíos que eso representa para el país. En ese sentido, quisiéramos entonces, no sé si se mira completa la presentación ahí, perdón. Si pudiera en medio de presentación, ahí ahora sí. Ok. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar solo para ponernos en contexto qué es una empresa sostenible, ¿verdad? Y la sostenibilidad de las empresas básicamente la establecen esos valores corporativos que a su vez generan esas prioridades en el sentido del negocio. En una empresa sostenible, entonces, genera valor económico, obviamente, por los beneficios económicos que definitivamente son el objeto de su función. Crea ese valor socioambiental porque se preocupa de las relaciones sociales y también de la protección del medio ambiente. Contribuye a ese bienestar general, no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Y obviamente genera ese progreso generacional, o sea, esa oportunidad para que las generaciones presentes y futuras puedan desarrollarse. Entonces, en una empresa sostenible, todos estos componentes se traducen en la estrategia de sostenibilidad. Hablando un poquito sobre esta sostenibilidad empresarial, entonces, ¿qué es lo que persigue? O sea, ¿qué es lo que persigue el negocio en sí? Uno, favorecer al medio ambiente, lógicamente, a través de tecnologías y prácticas apropiadas y responsables con el medio ambiente que puedan garantizar no solo la protección, sino que la gestión ambiental del negocio. Estimulan los valores corporativos, porque al hacer las cosas bien, obviamente ese código de conducta se va fortaleciendo cada vez más, generándose en una ética empresarial hacia el medio ambiente.
Y esto a su vez, toda esta eficiencia del negocio va a generar lógicamente un bienestar común. Un bienestar común que se va a traducir en una mejora, en mejores rendimientos, en mejores oportunidades de acceder a mercados. Entonces, la sostenibilidad en las empresas realmente generan o son esa inversión estratégica de corto y mediano plazo y de largo plazo que permite entonces tomar decisiones para poder garantizar la sostenibilidad del negocio. Para ponernos en contexto, entonces la sostenibilidad básicamente, como todos ustedes saben, se basa en esos tres pilares. En esos pilares relacionados con el medio ambiente, la economía y la sociedad. ¿Dónde se enfoca o dónde se ubica todo este cumplimiento legal? Bueno, en el término de medio ambiente, básicamente en el cumplimiento de toda la legislación, en la obtención de las licencias, en ese control y seguimiento que se traduce en la gestión ambiental de las empresas, etcétera. En el medio social, obviamente por los impactos generados por las actividades económicas, y ahí también hay legislación y regulación que obviamente las empresas deben cumplir. Entonces, esta relación esta interacción entre estos tres pilares, básicamente es lo que nos conlleva al concepto de sostenibilidad en las empresas. Ok. ¿Qué desafío tenemos? Yo creo que lo que debemos de tener claro, y lo vimos en la lámina anterior, es que la sostenibilidad no solamente es el cumplimiento ambiental, sino que conlleva otra serie de actividades y de conceptos alrededor de la sostenibilidad de los negocios. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en el desafío, o sea, esa relación del cumplimiento legal ambiental con la sostenibilidad del negocio, lo cual redunda básicamente en un desafío. ¿Por qué redunda en un desafío? Porque desde el punto de vista de Estado, tenemos el sector empresarial tiene que cumplir con los convenios y directrices internacionales a los que el Estado de Guatemala se compromete a cumplir con las otras naciones del mundo. Los temas de gobernanza relacionados a todos los procesos administrativos de gobierno, a la generación de políticas públicas de corto, mediano y de largo plazo, y obviamente la integración del concepto de desarrollo en toda la institucionalidad del Estado y cómo fortalecer y obviamente emprender de una manera integral todas las acciones relacionadas con esas políticas públicas. La certeza jurídica. Bueno, la certeza jurídica, lógicamente, porque si no hay certeza jurídica, lamentablemente, que es la base para el desarrollo de todas las actividades económicas y sociales y ambientales, en este caso, dentro del concepto de la sostenibilidad, lógicamente existiría y puede generarse demasiado caos. Entonces, la certeza jurídica es vital para poder desarrollar esos procesos de desarrollo, esos procesos de crecimiento económico a nivel nacional. La legislación y la regulación, obviamente porque se necesitan reglas claras que el sector empresarial tiene la obligación, obviamente, de cumplir, y para que pueda el sector también empresarial, entonces, delinear todos sus procesos internos de tal manera que se puedan cumplir con con la legislación y la regulación existente. Y obviamente la normativa ambiental en este caso, porque toda la gestión, todo el esfuerzo de cumplimiento, pues va encaminado hacia tener esa base de referencia, esa normativa ambiental local e internacional.
Entonces, por un lado, tenemos esa parte de qué es lo que nos debe el Estado de proveer de una manera coherente para poder entonces incluirlo dentro del esquema de cumplimiento ambiental del sector empresarial. ¿Qué tiene que hacer el sector empresarial? Por su lado, pues entonces ver cómo cumple con toda esta serie, este marco de gobernanza y de legislación, cómo implementa dentro de su negocio toda esta regulación, esta normativa, estos lineamientos de desarrollo de su actividad económica. ¿Qué requerimientos internacionales tienen que cumplir para poder tener un espacio en los nuevos mercados o en mercados existentes? ¿Cómo puede evaluar su desempeño y cómo se adapta a las condiciones cambiantes, no solo del modelo de desarrollo, sino que la migración hacia ese concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Obviamente aquí hay muchos factores que considerar, pero en este momento y el objeto de esta reunión es considerar básicamente cómo nos adaptamos, cómo el sector empresarial puede adaptarse a estas situaciones cambiantes relacionadas con el cumplimiento legal a nivel nacional. Entonces, sin más preámbulo y con esa visión general de lo que vamos a tratar y conversar el día de hoy con los otros panelistas, pues me permito entonces presentarles a Yolanda Mayora, que va a ser nuestra coordinadora de la conversación. Y obviamente el enfoque aquí, al final del día, es cómo podemos convertir ese desafío del cumplimiento legal ante las actuales circunstancias que vivimos en el país en oportunidades para fortalecer nuestros negocios. Yolanda, les cedo la palabra. Gracias, Mireya. Yo quisiera pedirle, antes de empezar el conversatorio, a Silvana, que nos presente a tan importantes panelistas, empezando por usted, Mireya. Quisiéramos que conocieran lo que nos acompañan, su experiencia en la materia. Silvana, por favor. Gracias. Al contrario, gracias, Yolanda. Bueno, realmente tenemos un panel de lujo. Estamos en compañía precisamente de Mireya Archila. Ella tiene una especialización en geoquímica orgánica. El área profesional es geología en ciencias ambientales aplicadas, seguridad industrial y evaluación de riesgos de la Universidad de Luisiana. Y pues obviamente cuenta con una amplia experiencia de 35 años de experiencia en el ámbito de las ciencias ambientales, tanto en aplicadas y geología. Eso es lo que corresponde a Mireya Archila, que es una de nuestras panelistas el día de hoy. Continuando siempre en esa línea, tenemos a Ana Lucía Contreras Dardón. Ella posee el título de abogada y notaria y maestría en Derecho Mercantil y Competitividad por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dispone de un diplomado en mediación y resolución de conflictos y es mediadora certificada por el Centro Internacional de Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Guatemalteco-Mexicana y pues es parte de los panelistas que hoy nos acompañan. Cada uno se va a ir pues desarrollando el tema que corresponde. Por otro lado, tenemos también a Daniel García Gaitán. Él es ingeniero ambiental con más de 15 años de experiencia en la gestión ambiental. Cuenta con una maestría en gestión pública y otra maestría en manejo de residuos y desechos sólidos urbanos en el Ecuador y un posgrado en cuencas hidrográficas. Además tiene un posgrado en gerencia organizacional del INCAE, lo cual pues hace que nuestro panel sea no solo de lujo, sino que podamos tener información realmente de primera mano con nuestros panelistas, ¿verdad? Una parte importante de este evento es que cada uno de nuestros panelistas, incluyendo a Yolanda Mayora de Gavidia, que es la gerente de sostenibilidad empresarial de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Además es economista y tiene una amplia experiencia en los sectores públicos y privados, que además también fue directora ejecutiva de la Fundación Carlos Novela.
donde supervisó las iniciativas de inversión social del Grupo Progreso, que están ligadas a la estrategia de sostenibilidad, y fue ministra de Economía de El Salvador y secretaria de la CIECA, donde estuve involucrada con temas de comercio y negocios, negociaciones comerciales. Realmente, estos panelistas que hoy nos acompañan no solo representan el expertise y el conocimiento, sino también a entidades que nos colaboran siempre en Cámara, como es Cámara de Industria Guatemalteca y la Asociación de Exportadores. La mecánica del siguiente espacio va a ser que nuestra moderadora Yolanda nos va a permitir ampliar algunos temas relacionados a lo que hoy estamos conociendo, y poco a poco cada uno de nuestros panelistas van a poder ampliar los temas para posteriormente estar analizando las preguntas que ustedes gentilmente nos coloquen en el chat general. Yolanda, ahora sí, dejo el espacio para que tú nos hagas el favor de moderar a cada uno de los panelistas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Silvana. Mireya, esa presentación de introducción al conversatorio de hoy enmarca precisamente la discusión que se quiere tener este día entre la sostenibilidad y el cumplimiento ambiental, y nos da pie para entrar a conversar sobre los retos y desafíos de la legislación ambiental nacional, pero también internacional. Para ello, pues es un honor para mí moderar este panel y agradecer la presencia de nuestros panelistas. Pues como pudimos escuchar, son personas expertas, y tal como como Silvana mencionó, vamos a tener 3 bloques de preguntas, una pregunta para cada panelista, con un tiempo de más o menos 5 minutos para responder, y luego pues abrimos el chat. Por favor, si tienen comentarios, preguntas, vayan metiéndolas en el chat, formulándolas en el momento en que lo requieran. Y quisiera comenzar este conversatorio enmarcándonos en los riesgos ambientales globales y la dinámica internacional que se da para abordar este tipo de riesgos. Para ello, los países adquieren compromisos, firman convenios y tratados como herramientas para mitigar el impacto que tiene el ser humano sobre el planeta. Y aquí quisiera empezar con usted, Ana. ¿Usted nos podría comentar un poco sobre el marco de gobernanza mundial y los principales convenios ambientales de los cuales Guatemala forma parte? Gracias, buenos días a todos y pues bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Aquí algunas ideas y poder pues destacar la importancia no solo de la normativa nacional y de aspectos regulatorios que una empresa debe cumplir, sino cómo va la tendencia pues más allá. Básicamente, Yolanda, cuando hablamos de convenios internacionales, pues obviamente son instrumentos que tienen un impacto y que conforme Guatemala los ha ido ratificando, pues sí van a tener un impacto y un efecto jurídico para el país. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener que asumir distintos roles, ¿verdad? El Estado de Guatemala se compromete ya también a rendir cuentas a nivel internacional cuanto al cumplimiento de cada uno de estos convenios ratificando y sus disposiciones. Básicamente, pues hablamos de documentos internacionales que están orientados a mitigar efectos negativos en temas de cambio climático, a proteger la biodiversidad, pues hablamos de fauna, flora, recursos hídricos, todo lo relativo a los ecosistemas, promover un desarrollo sostenible, una producción más limpia y una gestión adecuada de los residuos y desechos sólidos, ¿verdad? Entre otros. El objetivo principal pues es asegurar que los países, en el caso de Guatemala, pues adopten distintos lineamientos, ¿verdad? Medidas, políticas, normas, incluso sanciones de índole administrativa, pero incluso en algunos de ellos de índole penal, para garantizar ese resguardo del ambiente y pues obviamente promoviendo que todas las actividades pues industriales, comerciales, productivas, pues trasciendan hacia una economía sostenible, hasta esa producción más limpia, a una reducción de emisiones y pues que se garanticen pues que se van a minimizar esos impactos ambientales y se gestionen adecuadamente pues los residuos y manejo de residuos y desechos sólidos con un enfoque de economía circular. Al día de hoy pues podemos hablar que tenemos Guatemala alrededor de 15 distintos instrumentos que ha ratificado, ¿verdad? Algunos pues de ellos están en proceso y pues que vienen desde 1989 hasta pues en la actualidad. Podemos hablar en principio pues del Acuerdo de París, de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que básicamente este instrumento lo que proyecta
es pues mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, pues a través de la capacidad de adaptación de los efectos adversos del cambio climático, también promoviendo una resiliencia al clima con desarrollo de bajas emisiones de carbono. Pues muy de la mano tenemos también el protocolo de Kioto de la Convención Marco sobre Cambio Climático, en donde pues aquí se establecen una serie de metas vinculantes para la reducción de estas emisiones, en donde los países industrializados reconocen también que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones y pues adoptar distintas medidas para su reducción. Algo muy importante también y que le hemos pues dado, pues hemos estado analizando muy recientemente es el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, porque pues aquí ya hay pues obligaciones y acciones que Guatemala ha ido implementando en cuanto a autorizar, ¿verdad? O a restringir la importación, la exportación, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, ¿verdad? Este convenio pues promueve a disminuir la generación de los desechos peligrosos y a promover una gestión ambiental racional de los mismos. Obviamente, esta aplicación de un sistema de regulación, pues, se enfoca a que, pues, es necesario para ello que la autoridad rectora, que es el Ministerio de Ambiente, pues establezca, perdón, creo que hay un micrófono. Sí, gracias. Ok, pues bueno, como decía, realmente aquí este convenio representa un gran reto también para el Estado de Guatemala porque se deben de establecer medidas y procedimientos donde las empresas que van a hacer este tipo de movimientos, estas importaciones, estas exportaciones, puedan hacer esos trámites de autorización en forma efectiva, en forma, digamos, inmediata y ágil. Esto es sumamente importante porque tampoco queremos que estos convenios pues, representen un obstáculo para el comercio, al contrario. Y pues para concluir, podría hablar también sobre el convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, que básicamente ese es un procedimiento que se tiene que establecer de consentimiento previo informado para importación de productos químicos que son considerados peligrosos, pues con el objeto de proteger la salud y los efectos adversos del ambiente. Pues obviamente aquí hay un impacto para las empresas. Esto va a incidir en los negocios, en la forma de cómo se está comerciando en Guatemala, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista en donde pues el Estado también tiene que asumir un rol muy importante en poder facilitar los mecanismos que garanticen un cumplimiento y faciliten a las empresas hacerlo, y asimismo pues también son normas que han llegado para quedarse. Y pues debemos de prepararnos, ¿verdad? Como sector privado en el cumplimiento y pues obviamente destacar ese valor agregado a nuestros productos y servicios que se comercian internacionalmente, ¿verdad? Esto es lo que le podría decir, Yolanda. Excelente, Ana, muchísimas gracias. Les recomiendo a todos tengamos los micrófonos apagados para no interrumpir al panelista. Y quisiera entonces seguir con Daniel. Daniel, en la misma línea, sabemos que el activismo ambientalista es muy fuerte en el mundo, la globalización y además el contexto de los riesgos, donde el cambio climático encabeza los riesgos mundiales, ¿verdad? Nos están llevando a adquirir diversos compromisos internacionales como país, pero yo quisiera, desde tu experiencia en la materia, que nos comentaras qué retos visualizas en esta dinámica y qué debería realizar Guatemala previo a ratificar nuevos acuerdos o procesos. Y quisiera que en el marco de este punto de vista nos pudiese comentar cuáles son esos 5 principales problemas ambientales que ves para Guatemala y que amenazan su desarrollo sostenible. Gracias, Daniel. Muy buenos días, gracias Yolanda, gracias también a la oportunidad de Canchan por la invitación, y creo yo que justamente la dinámica de conversar respecto a muchos retos y variables que se han dado en los últimos años a nivel global, obviamente están teniendo un impacto a nivel nacional. Me gustó mucho y ratifico mucho lo que mencionó Ana del papel y el rol que tiene el Estado. Creo que es fundamental entender mucho cómo estamos constituidos y demás. Pero también en relación a esta pregunta debemos de abordar cuál ha sido como esa línea del tiempo.
Y tenemos que recordar siempre el punto de partida que tuvimos en 1972 con la primera cumbre de la Tierra, y posteriormente en 1992, en donde fue el parteaguas, teniendo 27 principios que son los que han estado marcando todavía muchos años después como la agenda política que tenemos. Uno de ellos, como tú bien mencionas, Yolanda, el tema del activismo enfocado, por ejemplo, en el tema de participación pública, que todavía se sigue 20, 25 años después por medio de algunos acuerdos como el Acuerdo de Escazú, entre otros, abordando. Pero lo que quiero mencionar o lo que quiero reflexionar con este proceso es de que ya estamos viendo cómo algunas acciones a nivel mundial obviamente están teniendo o van a tener un impacto a nivel nacional. Uno de ellos, estamos viendo ya el Pacto Verde, cómo está teniendo incidencia a nivel europeo y posteriormente cómo va a tener algunos cambios a nivel local. El acuerdo o el convenio de Basilea incorporando aspectos de contaminación por plásticos, especialmente en especies marinas. También el convenio de Estocolmo ha tenido algunos cambios y próximamente con el convenio de cambio climático, en el cual Guatemala muy fehacientemente y muy concretamente presentó contribuciones nacionales determinadas enfocándonos en adaptación. ¿Cómo Guatemala presentó esas contribuciones nacionales determinadas? Y redundando un poco con la pregunta de los 5 problemáticos. Siempre hablamos de la contaminación y demás. A mí me gusta hablar de problemas ambientales, no de contaminación, sino la problemática ambiental. Tenemos 2 grandes problemas. Uno es el manejo de aguas residuales en el país. Carecemos de data, obviamente, de cómo se encuentran nuestros cuerpos receptores. Muchos hemos escuchado de diversos estudios donde tenemos 38 cuencas, hay otros estudios de 40, 42, etc. Y otro tema es el manejo de los desechos sólidos. Pero estos problemas se han venido agudizando en relación a otras 2 variables. La falta de ordenamiento territorial que existe en Guatemala es un problema que nos está desnudando las falencias que no solo impactan en el comercio, también impactan en el ambiente, impactan en la salud, impactan en cualquier indicador. Pero aunado a eso también tenemos una variable que ha venido cobrando mucha relevancia y es la misma vulnerabilidad que tiene el país, la poca adaptación que tenemos hacia el cambio climático. Más que estar pensando en reducir emisiones y demás, yo creo que hay un tema muy enfático en esa parte. Y el quinto problema, que quizá no es un problema tan profundo, pero ya hemos estado escuchando, así como hemos escuchado términos de ciclo de vida del producto, hemos escuchado ecoinnovación, ecoeficiencia y demás, ahora surge un nuevo término que se llama, le llaman mucho econciencia o le están llamando también mucho educación ecológica. Y esta parte de cómo nosotros también como seres humanos tomamos esos retos y afrontamos también la responsabilidad de lo que nosotros mismos generamos. Entonces, este es un problema que Guatemala también lo ha estado viendo. Muchos le llaman educación ambiental, otros le han estado llamando involucramiento social y demás, pero sí creo que es importante mencionar que esos 5 problemas son los que tenemos al día de hoy. Si no preparamos y no resolvemos estos problemas en la inmediatez, y aquí hablo de todos los sectores, desde el sector productivo hasta la organización civil, la sociedad civil que somos igualmente nosotros, todos estos cambios que estamos viendo ya a nivel mundial prácticamente nos van a sobrepasar. Ya un pacto verde, el cambio en ciertos convenios, se hablan de nuevos convenios para los próximos 5 años y eso también creo yo que no estamos preparados. Muchísimas gracias, Daniel. Si le entiendo bien, entonces, no solo está, digamos, los convenios a nivel multilateral, donde los países en el seno de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo, las COPs, se discuten estos temas, sino que también este tema está llevando a tomar normativas obligatorias en mercados en los cuales nosotros tenemos la oportunidad. Y su sugerencia me parece excelente, que en vez de estar, digamos, firmando nuevos acuerdos, concentrarse en fortalecer los sistemas a nivel nacional, en el cual tenemos todavía algunos retos. Así que muchísimas gracias por esa intervención. Y pasaríamos entonces un poquito más al tema del bloque de legislación nacional, aterrizando ya en la legislación nacional. La Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente ordena que todo proyecto debe tener su licencia ambiental
Y el RESCA, que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, define el plazo para la regularización de toda actividad económica en Guatemala. El plazo se ha venido prorrogando, verá, muchas veces y vence el próximo 16 de diciembre. En caso de no hacerlo, dentro de este plazo, el MAR podrá aplicar multas de incumplimiento de 5,000 hasta 100,000 quetzales, dependiendo de la categoría. Mireya, quisiera abordar este tema con usted. ¿Qué riesgos o efectos puede tener una empresa que no regularice dentro de este plazo, adicional al pago de la multa establecida? Pero también me gustaría que nos comentara qué efecto general usted visualiza para la agenda ambiental del país, ¿verdad? Y para también la reputación a nivel internacional en estos temas que puede tener la no regularización de la actividad económica o quizás una nueva prórroga que se ha venido dando tantas veces. Y finalmente me gustaría saber qué piensa usted si vale la pena tener otra estrategia para promover el cumplimiento que vaya más allá del riesgo de multas. Gracias, Mireya. Sí, muchísimas gracias, Yolanda. Sí, preguntas muy interesantes porque ya aterrizando, digamos, en los efectos que puede tener para las empresas el no cumplimiento a esta regularización que se ha venido dando básicamente desde el 2014, 2012, ¿verdad? Quisiera indicar que llevamos modificaciones al REXA básicamente desde el primero que formalmente se emitió, que fue en el 2017, en el 2007, a la fecha. Yo creo que llevamos, y Daniel no me dejará mentir, alrededor de 8 o 10 versiones del REXA, que es el reglamento que regula toda la gestión ambiental a través de los instrumentos ambientales. Como usted bien lo decía, la fecha plazo para regularizarse esta última fecha, pues vence el 16 de diciembre de este año, ¿verdad? Idealmente para esa fecha, pues toda la actividad económica que no ha sido regularizada, o sea, aquella que no tiene licencia ambiental, pues entonces tiene que tener ya su licencia ambiental. El no hacerlo o el no haber cumplido con esto, pues lo que genera, además de la multa, que va de 5,000 a 100,000, dependiendo de la categoría, de acuerdo al listado taxativo, que también ha cambiado infinidad de veces, pues entonces va a ser impuesta por el ministerio si es que no se otorga, digamos, una nueva prórroga. Pero creo que acá el cumplimiento y los efectos para las empresas y sobre todo, obviamente, para todo el sector privado organizado, es que definitivamente pues el acceso a mercados pues puede verse limitado en función de los requerimientos que ahora pues todos estos mercados internacionales requieren, ¿verdad? Entonces, eso es una limitante que obviamente pues van a tener que enfrentar las empresas que no estén regularizadas en ese momento. O sea, tiene otro tipo de connotaciones. También usted me decía, bueno, que y lo otro es que yo creo que este tema de cumplimiento o de regularización no debemos verlo como un trámite que tenemos que hacer ante el gobierno, sino que, como decía yo inicialmente en la introducción, como un convencimiento empresarial de la necesidad, obviamente, de que si nos queremos subir al caballo de la sostenibilidad, al barco de la sostenibilidad, pues entonces tenemos que obviamente generar toda esa convicción interna a través de los valores corporativos para poder entonces cumplir. El cumplimiento legal ambiental es parte de ese concepto de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque obviamente no va a ser tan solo esa visión estratégica, sino que también es un componente para la competitividad, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante. Yo, en este sentido, la otra pregunta que usted me hacía, perdón, solo porque eran varias. Si entonces vale tener alguna otra estrategia para promover el cumplimiento que vaya más allá del riesgo de la multa. Sí, porque al final de cuentas el desarrollo sostenible para las empresas
se traduce que es la sostenibilidad del negocio, ¿verdad? Y la sostenibilidad del negocio, bajo ese concepto, no solo va a ser la rentabilidad y el beneficio económico, sino que también la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental de una manera conjunta. Entonces, esto debe verse más bien como una estrategia de inversión, la sostenibilidad empresarial. Y por ello es la conveniencia entonces de cumplir con la regulación y la legislación local. ¿Qué es lo que pasa, Yolanda? Lo que pasa acá es que uno de los principales problemas que yo veo a lo largo de todos estos años es en la parte de gobernanza. Y comencemos por ahí, porque lamentablemente no hay ni han habido políticas públicas para el desarrollo del país, políticas públicas de largo plazo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que todo el sector económico casi que padece constantemente todos estos cambios, a veces poco analizados, relacionados con el marco legal o con las mismas instituciones, ¿verdad? Hoy estamos viendo, por ejemplo, iniciativas de integrar en un solo ministerio a una serie de instituciones que tienen temas ambientales, ¿verdad? La idea, la verdad que no, digamos, no es mala. El planteamiento sí es un poco cuestionable, ¿verdad? Entonces, porque ¿cómo se va a adaptar toda la actividad económica a un cambio semejante, ¿verdad? Cuando cada institución de estas pues ya tiene su propio marco jurídico. El otro tema, por ejemplo, es el constante cambio de regulación, ¿verdad? Estamos viendo que llevamos más o menos 8 o 10 diferentes REXAs, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto no es posible. Afecta. Gracias, Mireya. Yo voy justamente a dejar esos dos temas que usted puso sobre la mesa para el siguiente bloque. Pero quisiera, digamos, concluir con que uno, digamos, de los incentivos para el cumplimiento no solo es la multa, sino más bien tomarlo como una estrategia de sostenibilidad. Y estamos viendo precisamente en la encuesta de confianza del barómetro de Edelman, que es una encuesta que hacen sobre las confianzas en las organizaciones. Este tema es uno de los principales temas de preocupación en la gente y además tienen mucha expectativa sobre cómo las empresas lo cumplen. Entonces, podría convertirse en un tema de fortalecimiento, incluso de reputación empresarial, ¿verdad? Es básicamente un cambio de cultura, ¿verdad? Es un cambio de cultura empresarial. Y aquí solo quisiera hacer un breve paréntesis antes de terminar. Ajá. Es que algo que dijo Daniel con relación a todo ese marco, digamos, internacional como las premisas para el desarrollo económico futuro, ¿verdad? El reto que tienen nuestros países pobres, subdesarrollados, en vías de desarrollo es grande. El reto y es muy diferente al reto que tienen los países desarrollados, porque ellos ya generaron su desarrollo y su riqueza con base en ese concepto lineal de desarrollo, de generación de riqueza. Pero nosotros ahora lo tenemos que hacer con una serie de restricciones que estos otros países ricos pues no tuvieron en su momento. Entonces, ese es un verdadero reto, ¿verdad? Porque tenemos que ir adaptándonos a ese cambio. Entonces, la estrategia empresarial es bien importante que incluya ya todo este concepto de sostenibilidad como una herramienta de trabajo para generar riqueza en función de todo ese concepto a nivel internacional. Muchas gracias, Mireya. Siguiendo un poco con el tema de la legislación nacional, usted nos comentaba sobre la prórroga y la entrada en vigencia de la obligatoriedad de regularización, pero también hay otro, digamos, reglamento que está por entrar en vigencia y que tiene retos importantes, y este lo quisiera abordar con Ana. Ana, el problema de contaminación ambiental por desechos es uno de los más críticos en el país. Y el reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos comunes es la primera normativa en Guatemala que regula de manera integral
la recolección, el traslado, tratamiento y disposición final de residuos y desechos sólidos. Si bien es cierto, lo ideal sería contar con un marco legal que fuera mucho más integral e incluyera otro tipo de desechos, digamos que es un buen primer paso en la dirección correcta. ¿Usted podría comentarnos qué retos visualiza en la implementación de este reglamento y qué aspectos son críticos en el ámbito empresarial? Gracias, sí, Yolanda, muy interesante realmente, pues sí, este reglamento, este acuerdo gubernativo, ¿verdad? Que es un acuerdo gubernativo que todos sabemos, pues que fue aprobado y publicado el año pasado y que pues tiene una vigencia, entrará en vigencia el próximo año, en donde pues ya de alguna forma sienta las bases y es este primer paso para pues abordar de alguna en forma técnica el manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos. No obstante a ello, pues sí, creo sumamente importante, en mi opinión, el disponer de una ley. Sabemos que hay distintas iniciativas de ley que se han discutido y que hoy se discuten todavía en el seno del Congreso de la República y que proponen pues una ley marco, ¿verdad? Una ley integral que es necesario, pues obviamente, de tener esta normativa, porque esto va a tener la fuerza jurídica necesaria para abordar en forma efectiva y objetiva pues el problema el problema ambiental, como decía Daniel, ¿verdad? A nivel nacional, a través pues de directrices y lineamientos que estén basados en sustentos técnicos, que esto es bien importante, y que tengan un efecto y un cambio en el corto, mediano y largo plazo. Hoy, pues hasta el año pasado, pues había un vacío legal, era necesario pues tener una normativa que de alguna forma empezara a apoyar un manejo ordenado de la basura, con ejes fundamentales. Aquí la participación ciudadana es sumamente necesaria y clave, la educación ambiental, y también pues obviamente una economía circular, la promoción de economía circular, del reciclaje, para que realmente pues vayan orientados y se genere un cambio de actitud en el guatemalteco. No menos importante, las municipalidades también pues van a tener un reto muy grande porque pues tienen que implementar ya medidas, ¿verdad? Dentro de su tren de aseo, centros de acopio, rellenos sanitarios adecuados para tratar los desechos municipales y pues obviamente generando soluciones en todos los actores de la cadena con una responsabilidad compartida pero diferenciada de cada eslabón, que esto es bien importante. Realmente pues reitero que yo sí creo que es importante tener una normativa, que todavía hay muchas normas aisladas a nivel municipal y que la rectoría técnica pues la tenga el ente, en este caso responsable, que es el Ministerio de Ambiente, y que esa es una función sustantiva clave que ellos tienen que establecer y incluir esos lineamientos que las municipalidades tienen que replicar. Entonces, esa fuerza legal todavía pues se necesita, pero dentro de estos principales retos de este reglamento que está próximo a entrar en vigencia, pues es un cambio y una adaptación que las empresas tienen que ir asumiendo para dar un pleno cumplimiento, en donde pues los rectores en el tema van a ser el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública, porque sabemos pues que todo el tema sanitario y para la correcta gestión pues la tienen a cargo ellos, a fin de asegurar pues la salud, pues esa contaminación o esa problemática del ambiente. Los más aspectos importantes, pues, en que desde nuestros hogares vamos a tener que implementar es la separación de la basura entre los primeros 2 años en orgánico e inorgánico. A partir de los primeros 2 años, pues ya una clasificación secundaria de papel, cartón, vidrio, metal, multicapas, entre otros, ¿verdad? Esa coordinación municipal que va a ser clave, ¿verdad? Ya cada municipalidad pues debe disponer de un plan de gestión ambiental, que para mí este es uno de los principales retos, ¿verdad? Más importantes, y que pues tengan que implementar esas guías técnicas que el Ministerio de Ambiente va a emitir para promover el cumplimiento de todas las disposiciones de este reglamento, que van enfocadas hacia medidas técnicas para el almacenamiento, para la recolección, el transporte, la transferencia y la disposición final de los residuos y desechos sólidos, ¿verdad? O sea, cómo tienen que estar, digamos, las instalaciones, cuáles son los sitios adecuados, cuál es el proceso de tratamiento de disposición final, ¿verdad? Sobre todo los vehículos de transporte, ¿verdad? Y cosas que hoy en día, pues, son realmente todavía nosotros las vemos un poco lejanas, pero pues que en la medida que este reglamento se implemente, pues, y su efectividad, pues yo creo que sí puede haber cambios importantes en el país.
Algo sumamente también que veo muy positivo de este reglamento es que sí establece normas para el reciclaje, porque ya se promueve, ¿verdad? O sea, no, hoy en día no teníamos, ¿verdad?, ningún lineamiento, pero ya se promueve una recuperación de materiales a partir de los residuos comunes en instalaciones que cumplan con infraestructura, con diseños, con condiciones y procesos adecuados para carga y descarga. El proceso también de cómo debe ser esa recuperación, ¿verdad? Los materiales, las prácticas de reciclaje, de materiales orgánicos, ¿verdad? A nivel domiciliar, pues esta es permitida también a partir de los residuos y desechos comunes, cuando el fin de la práctica pues es el compostaje también para uso propio, ¿verdad? Dentro de las viviendas. Esto es bien importante. También el reglamento pues va a fomentar la economía circular, darle esa valorización, y por esto pues el Ministerio de Ambiente va a promover la coordinación con todas las personas, pues, y las empresas, ¿verdad?, pequeñas individuales, a través del impulso de nuevos modelos de negocio, ¿verdad?, que van a responder a esos fundamentos de desarrollo sustentable. Ya sabemos que aquí el sector privado, yo creo que es algo muy importante también de destacar, ya ha asumido un papel y ya tiene acciones concretas, ¿verdad? Muchas grandes corporaciones, empresas también, pero todavía faltaba como el cierre de ese círculo, ¿verdad? Muchas empresas ya aplicaban, de hecho, o ya aplican la separación de la basura, pero ¿qué sucede cuando llega el camión, ¿verdad?, de la basura? Pues vuelve a juntar todo, ¿verdad? Entonces, esto creo que va a ayudar pues obviamente a mantener ese, y pues obviamente a dar esa valorización y a reutilizar, pues obviamente modelos de los desechos, ¿verdad? Y su disposición final cuando pues ya no hay una recuperación. Creo yo que algo importante es poder que a nivel empresarial las empresas puedan hacer una evaluación de cómo están, ¿verdad? Que puedan identificar cuáles son sus brechas, cómo les aplica este reglamento y qué tienen que hacer para dar un cumplimiento. Ana, ¿me recuerda en este reglamento las fechas de entrada en vigencia? Sí, es en agosto, el 11 de agosto del próximo año, ¿verdad? Digamos, el reglamento da una vigencia a todos los entes, fue aprobado pues el año pasado, a partir de su publicación el 11 de agosto, pues 24 meses para que entre en cumplimiento, y pues después de su entrada en vigencia, pues son 2 años para que ya las empresas separen en orgánico e inorgánico, pues podemos decirle lo que se pudre, lo que no, ¿verdad? Que se separen, y luego de estos 2 años de este proceso de separación, pues ya vamos a una separación secundaria, ¿verdad? Okay. Entonces, esto es algo que digamos sí tiene que tener en cuenta las empresas, tienen que tener en sus modelos de gestión ambiental, en sus planes de gestión ambiental, estos lineamientos, adecuarlos, actualizarlos, involucrarse, ¿verdad? Y sobre todo formar y capacitar al personal a cargo de estos procesos. Muchísimas gracias, Ana. Se visualizan entonces retos importantes en el tema institucional, y a nivel empresarial hay que empezar ya entonces a caracterizar residuos, a apoyar concientización sobre la aplicación legal, etcétera. Muchísimas gracias. Y yo quisiera entonces terminar este bloque, que es la parte, digamos, nacional e institucional, con Daniel. Daniel, volviendo al RESCA, ¿verdad? Mireya mencionaba que son más de 10 modificaciones que ha sufrido desde el año 2007, y además de lo que se ha ido dando en el listado taxativo. Esto obviamente ha generado cambios respecto al cumplimiento regulatorio ambiental por parte de las empresas, y de seguro ha de tener impactos en ese cumplimiento legal, pero también en el desarrollo interno de la gestión de sostenibilidad o la gestión ambiental de las empresas. Yo quisiera preguntarle 2 temas relacionados. Primero, ¿cómo visualiza usted estos cambios que vienen del superministerio que mencionaba Mireya en el contexto de las discusiones que se están dando? Es interesante cómo, digamos, hay una oposición muy importante con intereses distintos mezclados, ¿verdad? Pero por otro lado, quisiera ver si usted visualiza si hay algunos otros cambios que podrían darse en el REXA. Perdón, gracias, Yolanda. Sí, en efecto, pues sí, déjenme decirles que próximamente, sin tener como unas fechas específicas, se hará una reforma
A ver, tenemos la reforma del 2003, 2007, bueno, reforma 2007, 2010, 2015, 16, 17, 18, 19, sean como 8, en efecto, van como 8 y siempre hemos dicho que las reformas que se vayan realizando, o parte del ADN del sector productivo, siempre hemos dicho que las reformas que se vayan realizando que sirvan para fomentar más la certeza jurídica para el cumplimiento de las empresas. Sin embargo, muchas de estas reformas se han venido dando, y no por la realidad del país, sino que se han venido dando a conveniencia de los gobiernos. Y ese es el problema que tenemos muchas veces cuando los gobiernos, por ejemplo, actúan pensando en el corto plazo, con visiones cortoplacistas. ¿Por qué? Porque básicamente solo piensan en sus 4 años y cómo poder hacer de una manera más fácil la gestión interna. Por ejemplo, la del año 2010, que particularmente, y eso lo digo abiertamente, ha sido la peor reforma que hemos tenido porque colocaron un costo a las licencias ambientales. Y realmente la licencia ambiental al día de hoy no funciona absolutamente de nada porque lo que da vida jurídica, según lo que dice el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, es la resolución, prácticamente contar con el instrumento ambiental. Pero las licencias ambientales se convirtieron como en un tema perverso y hay muchas empresas que incluso si quisieran entrar, si viviéramos en un país donde hay que entrar a licitar constantemente y por algún u otro motivo se me vence mi licencia ambiental, yo tengo que esperar que tenga el proceso de vencimiento para poder presentar la solicitud y esperar como unos 20, 30 días para obtenerla. ¿Qué cambios son los que se están visibilizando o qué cambios son los que está partiendo el Ministerio de Ambiente? Tenemos recientemente con la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites que hay muchos de estos que ya no son necesarios. Por ejemplo, han visto que ya no se solicitan las declaraciones juradas, también las auténticas, entre otras cosas, pero también hay ya un acuerdo, así como ayer el propio Ministerio de Ambiente salió mencionando que no va a haber prórroga para las municipalidades, que es algo muy bueno para el tema de aguas residuales. También en los próximos días ustedes van a tener la información de que no va a haber prórroga para cumplir hasta el 16 de diciembre para que toda actividad, obra, proyecto, industria cuente con su instrumento ambiental y su respectiva licencia ambiental. Eso prácticamente ya no hay prórrogas. Se acabaron esas prórrogas y por lo tanto esa es una de las próximas reformas que se van a ver. También se han pensado una serie de reformas que están enfocadas hacia el cumplimiento o al control y seguimiento ambiental. Mucho de lo que estábamos viendo ahorita era el cumplimiento ambiental, cómo podíamos hacer recategorizaciones, cómo se podían hacer actualizaciones y demás. Pero a partir de diciembre, cuando ya se vence esta parte, mucha de la función del Ministerio de Ambiente está pensada para dar control y seguimiento ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de estar haciendo la reflexión y la revisión de nuestros instrumentos ambientales. ¿Cuáles son los compromisos ambientales que adquirimos? En segunda parte, a tener, así como tenemos auditorías financieras y demás, realizar auditorías internas con el objetivo de poder conocer cómo nos encontramos. ¿Por qué? Porque sí existe una alta probabilidad que el Ministerio de Ambiente, y que eso es parte de la dinámica del cumplimiento legal ambiental, que ahora que ya las empresas ya están en un nivel de cumplimiento óptimo, de contar con su instrumento ambiental, entonces iniciar los procesos de verificación. Y por ahí han surgido algunas reformas que están enfocados en contar ya con manuales de proveedores de servicios ambientales, que esto desde el año 2016 se debía de contar con el manual de auditorías ambientales también. Por ahí se está volviendo a tomar el tema de los regentes ambientales, que los proyectos categoría A y categoría B1 cuenten con un regente ambiental acreditado ante el Ministerio de Ambiente. También se ha pensado en que las auditorías ambientales pudieran ser externas. Esto quiere decir, esto es como una corriente que está surgiendo ahí, que el Ministerio de Ambiente pueda tercerizar la responsabilidad en la empresa y decirle, ok, usted tiene que hacer su auditoría ambiental y debe presentarme ese informe. Y el consultor se volvería solidariamente responsable. Son como algunos temas o términos que se han estado enfocando. Hay algunos procesos que también a nosotros nos preocupan como sector privado. Uno de ellos es que por cada incumplimiento en los compromisos ambientales puede tener una multa de 5 hasta 75,000 casos. Hay muchos casos ahorita donde prácticamente las empresas tienen multas de 50,000, 150,000, 200,000 quetzales o más, por supuesto,
porque no cumplen con algunos compromisos ambientales que obviamente también no son realistas y muchas veces de esos compromisos ambientales no tienen un impacto en el ambiente. Les pongo un ejemplo, puede ser de que uno de los compromisos ambientales sea cumplir con otra normativa que tal vez lo tiene el Ministerio de Trabajo, lo tiene el Ministerio de Salud, pero como está especificado en mis compromisos ambientales, entonces ya es un hallazgo de incumplimiento por parte de la autoridad y eso se puede convertir en una multa. Por supuesto, lo que usted menciona de crear este superministerio, esto ha estado en discusión en varios foros. Creo yo que ha sido un impulso de este gobierno en el sentido desde que inició, ellos querían tener como la concentración, aunque no es una centralización, sino que es más concentrar todas las funciones de varias autoridades a cargo del tema ambiental. Personalmente, o al menos, por ejemplo, nosotros lo visibilizamos de la siguiente manera. Involucrar al INAH era algo que no era correcto, porque el INAH ya funciona. El Instituto Nacional de Bosques es un instituto modelo que funciona muy bien y que por lo tanto no debería estar involucrado en esa parte. Segundo, si hay algunas instituciones, como bien lo mencionó la ingeniera Archila, por ejemplo, las autoridades de la Amatitlán, Amazurli, entre otras, que si bien están fuera del Ministerio de Ambiente, prácticamente si están dentro de la misma organización, creo yo que no está mal planteado, sí es una buena opción de que puedan estar dentro del propio Ministerio de Ambiente, que se tenga el control, obviamente que tengan definidos cuáles van a ser sus roles, sus funciones y demás, y para eso hay que ampliarlo. Con el CONAP es un tema complejo en el país. Realmente, a nivel de áreas protegidas, Guatemala es uno de los 10 países más megadiversos y con una alta cantidad o metros cuadrados de áreas protegidas, pero si lo ponemos al día de hoy en el funcionamiento tal cual del CONAP, no funciona. O sea, el Consejo de Áreas Protegidas hoy no funciona, pero lo único que están haciendo es pasar las responsabilidades hacia el Ministerio de Ambiente, entonces no es que tampoco vaya a funcionar esa medida. Esto solo va a ser como un tema administrativo que generalmente no funciona. Y el Consejo de Áreas Protegidas también no tiene pesos y contrapesos. Necesita tener pesos y contrapesos, como en su momento estuvo la participación activa del sector privado o del sector forestal en este caso, y que años después fue retirado, pero al día de hoy realmente el CONAP es una institución que su función o su espíritu no funciona al día de hoy. Creo yo que habría que buscarles mecanismos. Han existido recomendaciones, como la recomendación de crear un Instituto Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad. El país, por ejemplo, no solo es áreas protegidas, sino que también cuenta con el tema de biodiversidad. Entonces, es una iniciativa de ley compleja, sí, es una iniciativa de ley compleja. Si resumimos el resto de actores, OCRET y las autoridades de Cuenca, creo yo que sí estaríamos ante una muy buena sinergia de trabajo. El CONAP también no se escucha mal, pero personalmente, eso no lo digo en nombre de alguna institución, pero personalmente para mí el modelo del CONAP al día de hoy no funciona. Entonces, para eso no es por medio de una reforma o de crearlo en un superministerio, sino que la idea pudiera ser generar un instituto aparte también. Gracias, Daniel. Aprovecho para retomar una de las preguntas que está relacionada a los temas, porque las instituciones con esta reforma a cargo de la fiscalización seguirán siendo las mismas. Sin embargo, usted mencionó algo interesante sobre una posible reforma que no ha sido, entiendo yo, confirmada, pero que se debe venir, que es precisamente la contratación de auditores independientes para hacer esta reforma. Mi pregunta es, ¿el costo de estos auditores, quién lo asumiría? La empresa, en algún momento, por ejemplo, en el REXA del año 2015, si no mal recuerdo, cuando se dio estas reformas al listado taxativo, sí habían unas modalidades que decían a costa del proponente o a costa del Ministerio de Ambiente, pero había también un modelo en el cual el Ministerio de Ambiente podía cobrarles esas auditorías. Entonces la empresa tenía que acercarse y pagarle al Ministerio de Ambiente esas auditorías. Pero en estas reformas
que como ahorita no hay como algo escrito o no está como definido, pero pareciera ser de que la idea es de que estas auditorías sí sean pagadas por la propia empresa y yo le presente ese reporte. Obviamente muchos me pueden decir, sí, así funciona en muchos países, etcétera. En algunos países como Argentina, Ecuador y demás sí funciona de esa manera, pero esto sí tiene un trasfondo bien importante y es que esto sirve para evaluar no solamente el cumplimiento ambiental, sino que sirve también para evaluar procesos de incentivos, porque realmente carecemos aquí en Guatemala de incentivos ambientales, entonces ese sí es un tema que está ahí en pequeña discusión. Ok, gracias Daniel. Bueno, ya estamos casi finalizando para entrar al último bloque. Yo quisiera, digamos, en línea con esta discusión institucional, preguntarle a Ana si bajo la perspectiva de promover la inversión que beneficie el desarrollo del país en el contexto de sostenibilidad, ¿qué debiese hacer el gobierno para facilitar el cumplimiento a los requerimientos, ¿verdad? Para el desarrollo de sectores como aprovechamiento de recursos hídricos, sectores mineros, petroleros, etcétera, que debiese hacerse en esos sectores específicos, pero también que debiese hacer el ministerio para favorecer, digamos, la inversión en general. Sí, bueno, es una buena pregunta, Yolanda. Realmente, bueno, se mencionó y como todos sabemos que como parte de la agenda económica, el Congreso aprobó recientemente, bueno, el año pasado, la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos, como se mencionaba, y que pues en este caso el Ministerio de Ambiente está pues ya realizando estas adaptaciones. Yo creo que en principio es importante que el ministerio no se circunscriba únicamente a ser un ministerio de trámites, ¿verdad? Administrativos. Obviamente tiene que facilitar y tener herramientas que garanticen la interacción y el cumplimiento ciudadano en forma efectiva, rápida, eficiente, porque esos pues, son derechos de todas las personas. Pero también es crucial que se haga un proceso de reingeniería y modernización dentro del Ministerio de Ambiente para promover no solo la formalización, porque hablamos obviamente de grandes negocios, de grandes industrias, pero también la formalización, ¿verdad? Empresarial, que es claro. Y que las pymes pues juegan un rol sumamente importante y que pues ya sabemos que estamos como se ha mencionado, ya en la víspera de que finalice, ¿verdad? El plazo para regularizarse y que las empresas, actividades o proyectos que no tengan un instrumento ambiental pues tienen que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Que cuando ha pasado estos que estamos pues que se va a finalizar la prórroga y que no han dado una nueva, pues el ministerio se carga demasiado y no tiene esa capacidad. Entonces, esa reingeniería es importante no solo para esos procesos de formalización, sino también para que exista un genuino clima favorable para hacer negocios, para una atracción de inversiones y que haya una certeza jurídica. Hemos visto también que en este momento, pues yo me atrevería a decir que no ha habido una eficiencia, no ha sido efectivo realmente con todos los procesos y permisos que se deben de dar. Como se mencionó también, pues Guatemala ha estado asumiendo compromisos internacionales a través de la ratificación de distintos convenios, pero pues deben de establecerse los mecanismos que permitan y que faciliten que las empresas puedan solicitar, ¿verdad?, sus autorizaciones para sus permisos. Para importación o exportación, por ejemplo, de productos peligrosos, entre otros. El año pasado, pues también salió la normativa específica para el registro de entes generadores de aguas residuales, salió en enero del año pasado, pero el día de hoy, pues ha sido, digamos, no ha sido efectivo y se ha complicado que las empresas que manejan aguas residuales o que tienen uso de aguas residuales en su proceso productivo se puedan registrar, porque el ministerio, digamos, no ha adaptado la plataforma de acuerdo a la normativa que existe. Entonces, las empresas pues realmente no han podido cumplir y tampoco las municipalidades. Entonces, realmente pues tenemos ahorita ya una normativa, como lo mencioné, la ley de simplificación de trámites, que en efecto pues el Ministerio de Ambiente tiene que pues asumir un rol y obviamente implementar esos procedimientos, reduciendo esos requisitos, ¿verdad? Que ya la ley pues ordena que ya no deben de darse, y pues que obviamente esto va a fomentar la legalidad y va a garantizar que más número de empresas pues cumplan.
También, pues, obviamente que se propicie una mejor atención al público, ¿verdad? Cosa, pues, que no se ha hecho hoy, ¿verdad? Que se amplíen los horarios de atención para la presentación de los expedientes, que todo se haga en forma electrónica, ¿verdad? Que no sean requisitos discrecionales ni redundantes. En el tema de auditorías de igual forma, o de categorizaciones o de actualizaciones de instrumentos ambientales, también es importante que sean, pues, procesos más expeditos, porque ya existe el proyecto dentro del ministerio. Entonces, esa mejora de procedimientos es sumamente importante, y el ministerio sí tiene que hacer una reingeniería y un rediseño de todos sus procesos, porque a pesar de que, como mencioné, ya hay plataformas, pues realmente no son efectivas. Y esto pues va a tener un impacto en reducir esos costos adicionales y esos tiempos, y obviamente va a fomentar, ¿verdad? Y que las empresas pues cumplan, ¿verdad? Gracias, Ana. El tema es interesante porque además fomenta la transparencia, evitando corrupción, que es lo que mencionaba nuestro amigo Jorge en la pregunta. Dejando un poco los temas institucionales, la transformación del modelo de desarrollo tradicional a un modelo de desarrollo sostenible del país realmente requiere cambios, como mencionaba usted y Mireia y Daniel, de cultura, ¿verdad? Cambios de cultura económica, social y ambiental en el país. Yo quisiera preguntarle a Daniel, ¿cómo, digamos, usted visualiza la interacción entre los sectores gobierno, sociedad, sector productivo para generar esa sinergia de transformación? ¿Cuáles deberían ser los ejes sobre los cuales se debiera hacer una transformación integral, y qué retos visualiza para que las empresas logren alcanzar esos estándares ambientales como ventaja competitiva? Perfecto. Yo creo que hay dos lineamientos que se deben de seguir. El primero es, siempre el sector, lo hemos dicho, que el sector productivo, en este caso, estando en una charla con personas del sector productivo, siempre tiene una agenda y una visión hacia largo plazo, y pensando en el desarrollo propio también del país como generadores de fuentes de empleo, de comercio, de exportación y demás. Uno de los grandes retos que deberíamos de afrontar es, y aprovechando que ya estamos a un tiempo, a una nada de iniciar con una nueva campaña electoral y demás, es precisamente cómo, previo a que cualquier persona pueda tomar ya la posesión de gobierno y demás, cómo también el mismo gobierno crea sus planes de trabajo con base a la discusión, pero con evidencia técnica, con evidencia científica, al menos en temas ambientales, y evidencias legales, para ir creando y generando una agenda ambiental, no solo para los próximos 4 años, sino una agenda ambiental para los próximos 10, 12 años. Así funcionan en todas partes del mundo, en los países con un alto desarrollo. Entonces, yo creo que esa sinergia se puede dar. Por ejemplo, desde ahorita, y nosotros hemos buscado tener ese acercamiento con todas los candidatos y demás. Obviamente estamos en un sistema presidencial y demás, pero buscar ese acercamiento y que realmente sea una agenda de desarrollo. ¿Qué temas deberíamos de abordar, o cuáles son los temas que hemos estado pensando? Ya no podemos seguir tampoco esperando una ley de aguas, por ejemplo, una ley tan importante del recurso hídrico, pero entendiendo el contexto de que una ley del recurso hídrico no es que va a venir cualquier persona a habilitar o a abrir el chorro del agua, como decimos, y voy a tener agua. No. O sea, una ley del recurso hídrico lleva años, por ejemplo, lleva data. El país no tenemos data, no tenemos evidencia científica en datos. Por ejemplo, al día de hoy no sabemos cuál es la calidad y la cantidad hídrica que se manejan en las cuencas. Hay muchos estudios, pero son dispersos. Tampoco podemos pretender que una ley puede venir a resolver problemas. Una ley debe entrar de forma gradual, 5 años para conocer por lo menos cómo hay algunas cuencas que están más degradadas que otras. Entonces, hay varios temas, como hablamos al inicio, en la problemática ambiental que ya están identificadas, pero por lo pronto hay que sentarse. Y no solo es con el sector privado, esto es con actores. Hay muchos modelos que funcionan. Vemos las concesiones forestales que están funcionando de una muy buena manera, las mancomunidades que están trabajando bien. Pero al día de hoy tenemos como una idea del gobierno municipal, que por ejemplo tenemos el problema de ordenamiento territorial, vemos al gobierno central en otras obligaciones, el sector privado con otras, la sociedad civil. Entonces, yo creo que sí es el momento, y que se oye como mucha quimera y demás, pero yo creo que es el momento
de que nos podamos sentar y poder definir cuáles son esos problemas que tenemos y cómo los podemos resolver. Contrario a lo que mucho se ha discutido, o sea, para mí sí la ley de aguas y que el mismo sector privado sí está anuente a generar esta iniciativa, lo cual es sumamente importante. También, como mencionaba Ana, una ley de desechos sólidos también, pero sí, o sea, tenemos graves problemas. Y tal vez la otra, la parte de la segunda parte de la pregunta. Era un poco qué retos visualiza para que las empresas logren alcanzar. Y aprovecho para ligar una pregunta interesante que está por parte de Eric Gordillo, en función de si sería viable que las empresas obtengan una certificación nacional, aprovechando este tema de marca país. Verá, un poco para que esta certificación sea respaldada por cumplimiento de normativa, es decir, incentivos. ¿Qué piensa de esto, Daniel? Ok, sí, empezando con la primera parte, sí, las empresas deben de asumir el rol. Yo creo que también hay que hacer, cuando vemos la planeación estratégica ambiental, debemos de partir de que la planeación tiene un contexto de conocer primeramente, ir generando datas internamente a las empresas. Yo creo que las empresas al día de hoy, el grave problema que tenemos en Guatemala a nivel empresarial, y eso no lo digo yo, sino que son diferentes acercamientos, diferentes información y data que hemos ido levantando, el gran problema que tiene hoy el sector empresarial es la falta de planificación ambiental. No planifican ambientalmente las empresas. Muchas de las empresas tenemos la parte de que cumplen con la legislación ambiental, pero no tienen esa planeación estratégica. Y esa planeación estratégica incluye que yo pueda ir generando data. ¿Cómo puedo ir generando cuánto es mi huella hídrica, cuánto es la generación de residuos y desechos sólidos, cómo estoy impactando, también cómo estoy reduciendo muchos de mis compromisos ambientales, porque los compromisos ambientales muchas veces van enfocados hacia las acciones correctivas y no preventivas, pero podemos ir implementando algunas acciones preventivas. Entonces, yo creo que las empresas deben de ir generando esa data y autoevaluarse. Y aquí viene mucho con la parte que mencionaba nuestro participante el día de hoy, Eric. ¿Cómo las empresas pueden obtener esa certificación nacional? Yo sí creo que es viable. Hay muchos caminos, por ejemplo, cuando uno mira Colombia, Chile, Ecuador, países de Sudamérica que han ido generando certificaciones y generando esa propia marca de país. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, en el sector privado se han estado trabajando ahorita en iniciativas de QRs industriales, de certificaciones y demás, pero no tienen esa venia, por ejemplo, de alguien internacional. Gracias, Daniel. Y ya para ir, digamos, cerrando la discusión y abrir una discusión con nuestros invitados, quisiera, Mireya, usted que inició, digamos, que dio inicio con este marco a este conversatorio, quisiera que usted sea la que cierre y que nos cuente un poco qué necesita entonces, digamos, el sector empresarial, cuál debería ser el rol del sector en este tema, qué papel debe jugar el Estado y los ciudadanos realmente para generar esta sinergia positiva en temas de cumplimiento ambiental y de sostenibilidad. Por favor, Mireya. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que quisiera hacer un resumen general. Yo creo que el tema de la sostenibilidad empresarial, obviamente, pues, como les decía, inicia con todos estos convenios, a nivel de los convenios que asume el Estado de manera internacional, relacionados con varios aspectos. Sin embargo, hay convenios y como bien lo decía Daniel, no es la gobernanza no se demuestra siendo signatarios de convenio tras convenio, ¿verdad? Hay convenios que de verdad deberían de ser analizados en función de que atentan en alguna medida con la constitucionalidad del país. Por ejemplo, el Acuerdo Escazú, ¿verdad? Que básicamente está dedicado para América Latina. Quisiera hacer aquí mención, no quisiera que se malinterpretara, pero por ejemplo el OIT, el 169, también solo se aplica en esta región del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que a nivel de global sí tiene que haber cierta coherencia en cuanto a los convenios que
que se definen y se deciden en Naciones Unidas. Número 2, venimos cómo trasladar, digamos, no solo las necesidades de regulación local, sino que las necesidades de regulación con relación a todos estos compromisos internacionales ya aterrizados en el país. Y esto es bien importante porque esto es lo que va a generar la certeza jurídica y la gobernanza, que es dos elementos tan necesarios para poder desarrollar el crecimiento económico del país, la protección ambiental y la equidad social para todos. Entonces sí tiene que haber esa parte de cómo integrar toda esta serie de compromisos. Yo creo que a nivel de cumplimiento, por ejemplo, hay todavía legislación local que está pendiente de realizarse y que debemos de realizarla, porque hoy en día la verdad que representa un caos y representa más problemas que soluciones. Por ejemplo, la ley de aguas es algo eminentemente necesario. La ley de emisiones, estamos hablando de ir a firmar pactos verdes, de ir a firmar, participar en las conferencias de cambio climático, y aquí no tenemos ni siquiera una directriz con relación a emisiones. Lo único que tenemos es una ley de cambio climático, pero que es una ley que desde mi punto de vista es una ley marco de muy difícil aplicación porque no está regulada en lo que se debe de regular, que obviamente son toda la parte de emisiones y de calidad del aire. Entonces hay muchos retos. El reto para la industria y para el sector privado es cómo gestiona todo su comportamiento ambiental en función de todos esos vacíos que existen, ¿verdad? Entonces, pero ahí en el reto también está el desafío, y en el desafío la oportunidad, porque yo creo que nosotros como sector privado debemos ser un sector propositivo. Lamentablemente en todos estos años nos hemos puesto los guantes de box con el gobierno cada vez que surge una nueva legislación, una nueva regulación, donde obviamente no hay ninguna consulta, porque ese es el tema. El tema aquí es que el tema es la sostenibilidad requiere de participación, y la participación obviamente es lo que va a garantizar la equidad, ¿verdad? Pero si ese ejercicio democrático no se hace de doble vía, sino que solo se imponen regulaciones y legislaciones que tiene que cumplir, y que tiene que cumplir solo el sector productivo, ¿verdad? Porque si vamos a la ley de aguas residuales, por ejemplo, el sector privado pues ha tenido que cumplir con la implementación de lo que se requiere en el reglamento de aguas residuales. Pero las municipalidades todavía están peleando para que les otorguen prórrogas, cuando ellas debieran de ser son los entes rectores para la gestión de todos los residuos del municipio, ¿verdad? Entonces hay incongruencias ahí que lógicamente las tenemos que salvar. ¿Y cómo las tenemos que salvar? Pues teniendo una participación activa en mesas de trabajo donde nos sentemos todos los actores sociales y los que puedan aportar para formar y delinear realmente unas regulaciones que puedan cumplirse, ¿verdad? Creo que de las cosas que necesitamos urgentemente, por ejemplo, es la carrera burocrática a nivel de las instituciones, hay modificaciones a otras leyes. Y aquí tal vez me traslado al tema de que si queremos nosotros impulsar un modelo de desarrollo sostenible o migrar hacia él, tenemos que desarrollar no solo la modernización del Ministerio del Ambiente, es la modernización del Estado como tal, ese nuevo concepto. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos posiciones encontradas, no sabemos ni qué, a nivel de país, no sabemos ni qué recursos debemos aprovechar, ¿verdad? Tenemos casos de que salimos a promover inversiones millonarias para atraer inversiones millonarias, a promover el potencial de los recursos naturales no renovables y renovables, por ejemplo, el recurso petrolero, minero,
y resulta que cuando logramos atraer la inversión local, entonces, oh casualidad, cumplen con todos los requisitos, pero resulta que entonces surgen un montón, hay esa falta de unidad en cuanto a lo que queremos nosotros hacer como país, que entonces surge toda esta oposición a los diversos proyectos. Entonces creo que esa situación un poquito caótica, lo que nos debe de traer es un momento de reflexión y qué necesitamos nosotros hacer. A nivel de las empresas, obviamente, continuar trabajando y cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, pero también trabajando al interno con relación a cómo nosotros podemos tomar oportunidad o qué es lo que debemos hacer para subirnos a ese barco de la sostenibilidad. A nivel del gobierno, la verdad que tenemos que también desarrollar los estudios estratégicos para podernos hacer el planteamiento de cómo queremos desarrollarnos como país. Sin esos estudios estratégicos no podemos tener ni siquiera marcos jurídicos integrales que sean consensuados con todos los actores sociales que integran el país. Gracias. Como sociedad, es ese cambio de cultura que inicia desde casa, ¿verdad? Con los más pequeños, obviamente para poder ir moldeando esas mentalidades hacia las necesidades que van a tener ellos más adelante, de aquí a 15, 20 años, y se encuentren con que en lugar de 7.800 millones de gente, van a tener 10 o 12. ¿Verdad? El tema acá es que la Tierra solo es una, el espacio es finito y el espacio ocupable mucho más reducido todavía. Claro. Entonces, si vamos a tener continuamos creciendo demográficamente como estamos creciendo, estamos haciendo esa presión sobre los recursos naturales que la estamos haciendo, ¿cómo no queremos entonces tener consecuencias? Entonces, ese nivel de conciencia debe comenzar en casa, número uno. Y número dos, yo creo que el tema es trabajar acá de manera conjunta. Y ahí sí les digo, es lamentable, digamos que en ese contexto solo se impongan leyes, y las leyes deben de ser consensuadas, las regulaciones deben de ser consensuadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista pragmático, para ver si se puede, y de tiempo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se pueden aplicar estas leyes en el país? El cumplimiento legal, entonces, resulta ser un desafío por los constantes cambios, por los cambios administrativos, los cambios regulatorios, la falta de certeza, la gobernanza, etcétera. Resulta ser un desafío, pero eso no quiere decir que los desafíos no se puedan no se puedan hacerles frente y no se puedan solucionar los problemas que eso conlleva, ¿verdad? Yo creería que la visión que el empresario, que cualquier nuevo emprendedor tiene, es esa visión de cómo hacer las cosas bien, cómo cumplir con lo que tengo que cumplir a nivel de la regulación local y cómo puedo hacer para que mi negocio realmente pues cumpla no solo con las normativas, económico, ese beneficio económico, sino que traslade ese valor intrínseco de beneficios hacia el resto de la sociedad. Muchas gracias, Mireya, muy completo la conclusión. Y tenemos todavía una preguntita en el chat. Quisiera que por favor Ana, Daniel y Silvana enciendan sus cámaras para terminar. Y quisiera pedirle muy rápidamente a Ana me diga 2 medidas que una pyme puede cumplir para ser responsable socialmente, y después le voy a pedir a Daniel que me dé otras 2 medidas, porque en realidad, como dice Mireya, la responsabilidad tiene que ser de todos, independientemente del tamaño de la empresa, iniciando con nuestros hogares. Así que Ana, rápidamente, 2 medidas para una pyme. Rápido, claro, Yolanda. Bueno, en principio, diseñar modelos de gestión ad hoc al tamaño de la empresa. Pero para poder diseñar ese modelo de gestión, ¿verdad? Que atienda todos estos requisitos,
y estándares también para las exportadoras, en su caso, internacionales, yo recomendaría hacer un diagnóstico de evaluación de cumplimiento ambiental para que la empresa pueda saber y conocer cuáles, digamos, sus brechas, sus áreas de mejora, sus áreas de oportunidad y poder evaluar cómo están en todos los ejes, desde el tema estrictamente regulatorio como licencias, ¿verdad? Instrumentos ambientales, temas de aguas residuales, pero también más allá en temas de consumo, emisiones, combustible, energía, cultura ambiental. Entonces, yo sí le recomendaría hacer una evaluación a través de un diagnóstico, ¿verdad? Y pues igual, ¿verdad? Ponerme siempre a las órdenes. Nosotros en Agexport pues damos mucho acompañamiento a las empresas en estos temas y pues en eso, ¿verdad? Es lo que yo creo que deben hacer a partir de ahí. Gracias, Ana. Daniel, ¿qué nos puede decir para una pyme? Micrófono. Perdón, creo que Ana lo resumió muy bien, pero yo también creo yo que sí debemos de partir, como les mencioné, con el tema de planeación estratégica ambiental. Hay que hacer un plan de trabajo y que estas acciones estén consideradas y alineadas hacia las actividades centrales que tiene la empresa. Y para eso yo siempre recomiendo que hay que iniciar los acercamientos con nuestros stakeholders más cercanos, como pueden ser actividades de integración, algunas actividades como dar a conocer. La comunicación ambiental está tomando mucho valor. La comunicación ambiental no es solo para internamente, sino que yo la tengo que comunicar y saber cómo comunicarla. Y otras sugerencias de que se puedan enfocar en actividades que ustedes les puedan permitir ver resultados en el corto plazo. A diferencia de las medidas o de las políticas públicas que deben de ser con visión a largo plazo, aquí en las actividades para ser una empresa realmente responsable, que sus proyectos lleven esa parte de conciencia en donde al hacer el mejor uso de los recursos, como el uso de la electricidad, el agua, los desechos, va a tener un menor impacto y también se generarán beneficios que redundan en actividades económicas. Así que todo eso que lo podamos compartir con nuestros stakeholders y poderlo comunicar, como ya lo hacen muchas empresas, no solamente las grandes, sino que las pymes, van a llevar a que sus modelos de gestión estén mejor estructurados. Excelente. Bueno, Silvana, misión cumplida, tienes... Yo solo quisiera agregar una cosita que es muy importante de lo que dijo Ana y de lo que dijo Daniel. Creo que la inversión en el capital humano es algo muy importante que deben hacer las empresas, ¿verdad? Nosotros como sector privado no solo debemos de esperar que el gobierno nos dé, digamos, ese contexto ideal para desarrollar nuestra actividad económica, sino que nosotros también lo debemos de crear internamente, dándole esa capacitación y entrenamiento a nuestros trabajadores para que puedan afrontar digamos, las necesidades y los compromisos ambientales a los que nos estamos comprometiendo con nuestra gestión. Eso es algo importantísimo. Y quiero regresar al tema de qué es una empresa sostenible. Es obviamente la empresa que genera a través de sus valores y de esas prioridades, no solo el beneficio económico, la protección ambiental, su compromiso social, y obviamente la generación de ese progreso generacional. O sea que si hay un compromiso de este lado del sector privado, ¿verdad? Y es tener capacitadas, entrenadas a todos sus colaboradores, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Hay empresas en Guatemala que tienen ahora sistemas no solo de capacitación, de evaluación, sino de calificación de proveedores. Y eso es algo bien importante, porque toda la sostenibilidad es una cadena también. Gracias. Yo creería que para todas las empresas, pero y para las pymes tienen la tarea tal vez más fácil y más difícil, ¿verdad? La más fácil es que por el tamaño de la empresa es mucho más sencillo designar las responsabilidades. Lo más difícil a veces en las pymes es hacer el seguimiento a esas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, sí, esa planificación de la que habla Daniel es sumamente importante porque muchas de las empresas no tienen o recae en el de recursos humanos o en el de seguridad industrial el tema ambiental. Entonces, estructuralmente,
sí tienen que tener esa unidad de planificación y de control ambiental dentro de sus empresas. Sí. Gracias, Mireia, por la participación. Quisiera darle las gracias a Yolanda, a Ana, a Daniel, por la gentileza de acompañarnos, a Gexport y a Cámara de Industria por hacerse aliados estratégicos de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense. Como bien dicen nuestros expertos, la tarea no es solamente de un lado, sino de todos, y es por eso que estamos por parte de la Cámara, no solo viendo el comercio bilateral y la atracción de inversiones con Canadá, sino preparando un país para que sea próspero todo ese esfuerzo que necesitamos para reactivar Guatemala. Así que estamos atentos a que ustedes tomen comunicación con nuestros expertos, tomen comunicación con nosotros, se sientan acompañados en este proceso y puedan ustedes tener soluciones efectivas, ahí sí que hechas a la medida en función de sus necesidades para hacer frente no solo a estos retos, sino a todos los que vengan como sociedad. Agradecemos especialmente a Mireia y a Geoambiente como socio de Cámara por habernos dado este espacio, a cada uno de los expertos y a nosotros de la oportunidad de tratar este tema tan importante. Mireia, no sé si quiere dar las palabras de cierre, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a todos el grupo que participó. La verdad que fue muy grato. Tuvimos una participación de alrededor de 47 personas en este momento. Creo que el tema da para mucho. Me gustaría proponer un conversatorio sobre cuando ya se tenga, por ejemplo, las reformas que se quieren impulsar al REXA, que será la 9ª o la 10ª, no sé ni cuál, pero que yo creo que vale la pena que estemos todos enterados. Y el hecho de hacerlo sería de una manera propositiva para el ministerio. De igual manera, quisiera proponer también tal vez un conversatorio sobre esta iniciativa que se está ventilando en el Congreso sobre la integración al ministerio de estas otras entidades. Yo creo que eso es algo muy importante que también merece la participación y la proposición del sector privado al respecto, que es al final el que va a padecer o no de si es que esa integración se da. Por lo demás, les agradezco mucho a Cámara de Comercio de Canadá por el espacio, a nuestros speakers y moderadora, a Ana, Daniel y Yolanda, ¿verdad? Por su excelente dirección. Así que esperemos que nos podamos reunir pronto en una nueva actividad, y al público presente, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que el evento haya llegado a sus expectativas. Esto da para hacer un seminario yo creo que de varios días de todo lo que hay que tratar, pero queríamos solo darles un pincelazo de la oportunidad y del desafío que representa la sostenibilidad para el país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Mireia. Los comentarios en el chat han sido excelentes. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el evento y cerramos cámaras. Un gusto saludarles a cada uno y feliz día. Feliz día. Hasta luego. Se cuidan.